Hola a todos, la clase de hoy se trata sobre malformaciones del sistema nervioso central. El desarrollo del sistema nervioso central se va a producir en distintos estadios, que son la citogénesis, la histogénesis y la organogénesis. La citogénesis es la formación de las células, la histogénesis la formación de tejidos a partir de células y la organogénesis de órganos a partir de tejidos. La organogénesis a su vez se subdivide en distintas etapas, de más temprano a más tardío, la formación del tubo neural y el cierre, entre las 3 y las 4 semanas, de diverticulación, que es la formación de las estructuras cerebrales, los hemisferios, las estructuras de la línea media, la separación de los ventrículos, desde la 5ª a la 10ª semana, la proliferación neuronal en la matriz germinal de los 2 a los 6 meses, la surcación y la migración neuronal desde la formación de los surcos y la migración de las células de la matriz germinal hacia las distintas localizaciones de los 2 a los 5 meses y por último la mielinización, que comienza desde los 7 meses intraútero hasta su etapa de mayor actividad, que es los 2 años de edad, pero continúa hasta la vida adulta. Entonces las malformaciones que vamos a observar del sistema nervioso central tienen que ver con la detención del desarrollo o con la alteración del desarrollo según la etapa en la que se produzca. Nosotros por imágenes lo que podemos ver son las alteraciones del desarrollo que se producen durante la organogénesis. Y vamos a tener distintos métodos para la evaluación de los mismos, ya que el primer método siempre para la evaluación y la detección es la ecografía, ya sea intraútero, que se pueden detectar algunas malformaciones en la vida neonatal con la ecografía cerebral y algunas alteraciones que podemos detectar en la vida adulta y cuyo mejor método para su caracterización es la resonancia magnética. Entonces, como dije recién, vamos a tener distintas patologías según la etapa en la que se produzca la alteración. Y estas son las patologías que nosotros podemos evaluar con imágenes. Para comenzar con las alteraciones del cierre del tubo neural, podemos hablar de las malformaciones de Chiari, que es anomalías complejas del sistema nervioso, que están asociadas a displasia cerebelosa, a disrafias espinales, a encefaloceles o mielomeningoceles, según el tipo. El tipo 1 generalmente es asintomático y se diagnostica de manera incidental durante la vida adulta cuando se solicita un estudio por imagen cerebral por otro motivo. El tipo 2 es el más frecuente, se puede diagnosticar intraútero o en la etapa neonatal. Y el tipo 3 es el más raro, pero también es la presentación más severa. El Chiari 1 consiste en la elongación y el desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas de más de 5 milímetros por debajo del foramen magno, pero son amígdalas cerebelosas de características normales, ¿sí? Los síntomas pueden ser proporcionales al grado de descenso o que produzca una compresión sobre el tronco encefálico o que produzca una hidrocefalia obstructiva, una siringomielia con un edema de la médula que se puede apreciar en las imágenes de resonancia, que se ven como imágenes hiperintensas en el centro de la médula, y se diagnostica mediante TC o resonancia. Obviamente que el mejor método para caracterizarlo es la resonancia, que son las imágenes que vemos, tanto en las imágenes el esquema está señalando el descenso de las amígdalas cerebelosas y tiene su correlación en la imagen, que es un corte sagital de resonancia en la secuencia T2, donde se señala con las flechas el descenso de las amígdalas y se puede observar una hiperintensidad en el espesor de la médula espinal que nos indica edema, que es un estadio previo a una siringomielia. El Chiari 2 es, como ya había dicho, es el más frecuente
y tiene varias asociaciones de malformaciones. Va a haber un desplazamiento caudal del vermis y de las amígdalas cerebelosas. Puede haber un desplazamiento del tronco del cuarto ventrículo hacia el conducto raquídeo y está asociado con un mielomeningocele. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver es la tumoración lumbar por el mielomeningocele. La localización más frecuente del mielomeningocele es el lumbar. Podemos ver parálisis de pares craneales, vejiga neurogénica, hidrocefalia por la compresión que producen las estructuras de la fosa posterior sobre el tronco encefálico y el descenso. Pueden asociarse a otras malformaciones como las anomalías del cuerpo calloso, ausencia del septum y cráneo lacunar. El diagnóstico se hace mediante ecografía o prenatal o neonatal, y la resonancia es el método de elección para una mejor caracterización de estas malformaciones. Lo que vemos a la izquierda son imágenes de ecografía, a la derecha imágenes de resonancia en distintas secuencias. En las ecografías lo que vamos a ver son signos característicos del Chiari 2. Vamos a ver un tercer ventrículo que se va a ver aumentado de tamaño, una masa intermedia que está señalada con la M que va a ser voluminosa por este aumento del tercer ventrículo. Vamos a ver un cuarto ventrículo disminuido de tamaño, elongado, o prácticamente lo podemos ver ausente, el descenso del vermis cerebeloso. Las astas frontales de los ventrículos laterales van a adoptar esta forma de alas de murciélago en este corte coronal, y las astas occipitales de los ventrículos laterales se van a encontrar aumentadas de tamaño y van a ser mayor tamaño que las astas frontales, lo que se denomina colpocefalia. Y lo que vemos en el corte sagital de abajo a la derecha es el descenso del vermis cerebeloso a través del foramen magno. En las imágenes de resonancia y en el gráfico que vemos arriba y la correlación con la imagen, un corte sagital de una secuencia T1, lo que vemos es un tentorio elevado, el descenso de las amígdalas y del vermis, un cuarto ventrículo prácticamente ausente, vemos la masa intermedia voluminosa, y en este caso se asocia con una agenesia parcial del cuerpo calloso. Es la correlación que vemos también de las mismas imágenes de abajo, pero en secuencias T2. En el corte axial podemos ver el descenso del vermis y de las amígdalas a través del foramen magno, y que se produce la compresión del tronco y la ausencia del ventrículo, del cuarto ventrículo. En Chiari 3, que es una presentación muy rara, pero se presenta con un cefalocele occipital bajo o cervical alto, con herniación del cerebelo junto con alguna de estas otras estructuras o todas ellas, que son el tronco encefálico, el lóbulo occipital, el cuarto ventrículo, la médula espinal, senos venosos o arterias. Obviamente que la severidad de la patología va a depender del contenido del cefalocele. Estas son todas imágenes de resonancia. A las imágenes de arriba vemos a la izquierda una secuencia T1 y a la derecha un T2, donde se ve esta tumoración dorsal, la región cervical alta, que vemos tiene un gran contenido líquido en los dos casos, y se ve la herniación del contenido de la fosa posterior, cerebelo, lóbulo occipital. Se produce la tracción del tronco encefálico, del cuarto ventrículo, de la médula espinal. Y en las imágenes de abajo vemos un encefalocele de menor tamaño, vemos el defecto a través del cual, el defecto óseo a través del cual se hernian las estructuras de la fosa posterior. Y lo que también podemos ver en los cortes, en el corte axial, en una secuencia T2, a la derecha es la presencia de edema en el espesor de la médula espinal, que se observa como unas imágenes lineales hiperintensas.
Las alteraciones del cuerpo calloso, bueno, el cuerpo calloso es una comisura interhemisférica que está formada por axones que se desarrolla desde ventral a dorsal. Entonces, según el momento en el que se produzca la alteración, vamos a ver las estructuras más anteriores, si es una agenesia parcial, y van a faltar las estructuras posteriores. El diagnóstico prenatal es un marcador importante para buscar otras patologías que se presentan en el 80% de los casos asociadas, como el Chiari-2, Dandy-Walker, la holoprosencefalia, los cefaloceres, trastornos de la migración y muchos otros. Dentro del espectro de las alteraciones del cuerpo calloso podemos ver la agenesia, que es la ausencia total, la digenesia, que es ausencia de algunas partes, como dije previamente, van a estar presentes las estructuras anteriores y generalmente ausentes las posteriores, y la hipoplasia o la hiperplasia, que tiene que ver con un cuerpo calloso que está desarrollado pero puede ser más pequeño o puede estar hiperplásico. Y el rango de la sintomatología de las alteraciones del cuerpo calloso tiene que ver con este acompañamiento de otras alteraciones. Los pacientes que tienen una alteración del cuerpo calloso aislada pueden ser asintomáticos o pueden presentar epilepsia o trastornos del desarrollo. En las imágenes de la izquierda, que son imágenes de ecografía, lo que vemos arriba son los ventrículos laterales van a estar muy separados, van a ser paralelos, las astas frontales van a ser pequeñas, las occipitales van a ser de mayor tamaño, va a haber una colpocefalia, como ya describí antes. Vamos a ver un tercer ventrículo elevado y un signo característico de la agenesia del cuerpo calloso son que los surcos parten de forma radiada hacia la corteza cerebral desde el techo del tercer ventrículo. No tenemos esa circunvolución pericallosa, por eso se ve esta disposición de los surcos, que es característico de la agenesia del cuerpo calloso. Dentro de las alteraciones del cuerpo calloso, lo que tenemos es un defecto de la formación de los axones, que puede ser que no llegan a la línea media, donde vemos ausencia total, que pueden llegar hacia la línea media pero que no llegan a cruzarse. Estos fascículos que llegan a la línea media y no llegan a cruzarse, a realizar esta conexión interhemisférica, forman fascículos axonales aberrantes y groseros que se denominan fascículos de Probst, que están señalados con las flechas en el esquema, y se encuentra la correlación con la imagen de resonancia en una secuencia T2, donde también está señalado un signo que se denomina signo de sombrero de vikingo, donde se ven los ventrículos laterales, las astas frontales finas y separadas entre sí, que es lo que también vemos en la imagen del corte axial, también una secuencia T2, ventrículos laterales muy separados, y en la imagen de abajo a la izquierda lo que vemos es un corte sagital en un T1, donde vemos una agenesia parcial. Vemos la formación, como dije antes, de las estructuras anteriores, pero la ausencia de las estructuras posteriores del cuerpo calloso. El complejo de Dandy-Walker comprende la malformación de Dandy-Walker y la variante. La malformación es una patología más severa e incluye una fosa posterior que va a estar aumentada de tamaño. Vamos a tener un cuarto ventrículo que va a estar dilatado y comunicado con la cisterna magna, formando lo que se denomina quiste de Dandy-Walker. Va a presentar vermis e hemisferios cerebelosos hipoplásicos. Vamos a presentar hidrocefalia en el 80% de los casos. Y el tronco encefálico puede estar comprimido o hipoplásico. La variante va a presentar una fosa posterior normal,
El cuarto ventrículo va a estar menos dilatado, pero va a estar comunicado con la cisterna magna. En este caso solo el vermis va a ser hipoplásico, los hemisferios van a ser normales. Presenta una dilatación del tercer ventrículo, pero no hidrocefalia. En las imágenes de la izquierda, que son las imágenes correspondientes a la malformación, vemos hidrocefalia, o sea, los ventrículos laterales del tercer ventrículo están dilatados. Vemos un cerebelo hipoplásico, el quiste de Dandy Walker, que es este cuarto ventrículo comunicado con la cisterna magna, y en las imágenes de abajo es la correlación en el gráfico con un corte sagital de resonancia en una secuencia T2, ¿sí? Donde vemos el cerebelo hipoplásico y el quiste de Dandy Walker. A la derecha vemos las imágenes correspondientes a la variante de Dandy Walker, arriba las imágenes de ecografía y abajo las imágenes de resonancia. Arriba lo que vemos es un cuarto ventrículo no dilatado, pero que se encuentra comunicado con la cisterna magna, que es el denominado quiste de Dandy Walker, que se puede ver tanto en el corte sagital como en el coronal, y lo que está señalado con el asterisco es el vermis hipoplásico, que se puede también observar en el corte sagital de resonancia, en una secuencia T1, ¿sí? Un vermis hipoplásico, pero en un corte coronal lo que observamos son hemisferios cerebelosos de características normales. La holoprosencefalia, que es una alteración de la diverticulación, va a presentar diversos grados de fusión de los hemisferios cerebrales, de los ventrículos laterales, tractos olfativos y ópticos. Se puede clasificar según cuando se produzca la detección en alobar, semilobar y lobar, que se va a correlacionar con su severidad. La holoprosencefalia lobar, vamos a ver hemisferios cerebrales y tálamos que van a estar fusionados con una corteza cerebral que va a ser muy delgada y primitiva, un ventrículo único en la línea media, y no vamos a ver o cerebral, cisura interhemisférica, cuerpo calloso o tercer ventrículo. La presentación semilobar, vamos a ver hemisferios y tálamos parcialmente fusionados. Vamos a ver que las estructuras posteriores van a estar más desarrolladas, podemos tener corteza occipital, os y cisura interhemisférica posterior desarrollada. Vamos a seguir teniendo un ventrículo único, pero que puede presentar astas temporales y occipitales, y vamos a tener un tercer ventrículo rudimentario y agenesia parcial del cuerpo calloso. Y la presentación lobar, que es la menos severa de las tres, vamos a ver que persiste esta fusión a nivel de los lóbulos frontales. Las astas frontales y los ventrículos laterales también se van a presentar fusionadas y van a presentar una forma cuadrada y de techos lisos. Y las estructuras posteriores van a estar desarrolladas al igual que el tercer ventrículo, pero va a presentar alteración en la formación del cuerpo calloso. En las imágenes de la izquierda, que son las correspondientes a la holoprosencefalia lobar, vemos un corte coronal de ecografía arriba, donde se ve un ventrículo único con tálamos fusionados, una corteza cerebral delgada, y en corte sagital de resonancia, en la secuencia T2, vemos un gran ventrículo único que ocupa prácticamente la totalidad de la cavidad craneana, con una corteza cerebral muy fina y primitiva. En las imágenes del centro vemos arriba un corte coronal de ecografía donde se ve un ventrículo único, pero que presenta astas occipitales, y vemos más desarrollada, al igual que en el corte axial de resonancia en T2, la corteza cerebral, y vemos el desarrollo posterior de la hoz y de la cisura interhemisférica. Y en las imágenes de la derecha vemos arriba un corte coronal
de ecografía, donde se ven las astas frontales del ventrículo lateral fusionadas con un techo liso, con de morfología prácticamente cuadrada. Vemos ya un mayor desarrollo de la corteza cerebral. La mayoría de las estructuras son normales, pero como vemos en el corte axial de resonancia, persiste la fusión a nivel de los lóbulos frontales. Pasando a las alteraciones de la migración neuronal, empezamos hablando de la sustancia gris heterotópica, que son nódulos o bandas de sustancia gris de localización inadecuada, que se produce por la detección de la migración neuronal desde la matriz hacia la corteza cerebral. La localización más frecuente es la subependimaria de los ventrículos laterales, en astas frontales, occipitales y cuerpos. Lo que vemos en corte de ecografía es una imagen nodular que protruye hacia el asta frontal del ventrículo lateral derecho, que tiene una ecogenicidad similar a la corteza cerebral. Nos está indicando un foco de sustancia gris heterotópica. Y en el corte axial de resonancia, a nivel de los ventrículos laterales, es una secuencia T1, lo que está señalado con las flechas, es esta banda de forma nodular que protruye hacia el ventrículo y tiene la misma intensidad que la sustancia gris de la corteza, que nos indica todos estos focos de sustancia gris heterotópica. La lisencefalia es la ausencia completa de circunvoluciones en una corteza que va a tener menor cantidad de capas celulares, está poco desarrollada y por eso presenta esta morfología lisa. Y dentro de esta patología lo que también podemos describir es los términos agiria, que es la ausencia de surcos y circunvoluciones, y la paquigiria, que es menor número de surcos, que son más anchos y planos. Lo que vemos en el corte coronal de ecografía, arriba a la izquierda, es una corteza cerebral lisa, sin circunvoluciones, ¿sí? Que se correlaciona también con la imagen del corte axial de tomografía sin contraste, ¿sí? Una corteza cerebral lisa. Dentro de esta patología, como dije antes, podemos describir la paquigiria, que es lo que vemos en las imágenes de resonancia, tanto en el corte sagital como en el corte axial, en secuencias T2. En la región frontal vemos que hay surcos que son más anchos y son más planos, tienen una superficie más lisa. Y por último, la esquisencefalia, que es la presencia de hendiduras que están tapizadas por sustancia gris, que se extienden desde la capa subependimaria de los ventrículos hasta la superficie de la corteza cerebral. Pueden ser uni o bilaterales, son bilaterales en el 50% de los casos, simétricos o asimétricos, y de labio abierto o cerrado según esta hendidura sea grande o pequeña. Obviamente que las esquisencefalias a labio cerrado son más difíciles de diagnosticar, tanto en ecografía como en tomografía. El método de elección para el diagnóstico es la resonancia, ya que los de labio abierto son más evidentes y pueden verse en ecografía, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. En tomografía podemos ver que se insinúa a nivel del ventrículo lateral izquierdo como una muesca y que nos muestra la continuación hacia un surco. Es una esquisencefalia labio cerrado y que está tapizado con sustancia gris. Vemos que la densidad es similar al de la sustancia gris del resto de la corteza. Y lo que vemos en las imágenes de arriba es una correlación entre un esquema que nos muestra en el hemisferio izquierdo
una esquisencefalia a labio abierto y del lado derecho una esquisencefalia a labio cerrado. Eso es todo, gracias.